y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura y vamos a orar para que Dios nos hable en esta tarde. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, tu amor tan grande, con el cual tú, Señor amado, nos has permitido este día el poder estar reunidos. Pedimos, Señor, que seas tú hablándonos ahora a través de tu palabra, que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas conforme, Señor, sean nuestras necesidades. Te pedimos, Dios, que esta tarde tú nos hables, tú nos alimentes, tú nos exhortes, tú nos guardes y nos bendigas, Señor, con tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, el que hoy, que tú conoces los corazones de cada uno de los que hemos llegado, seas hoy tú, Señor amado, saciando cada una de las necesidades, las peticiones, las situaciones que, Señor, tal vez estemos viviendo o estemos pasando en este día, y que este día tú traigas una respuesta, tú traigas, Señor, un saciar a nuestra vida, tú traigas, Señor, el alimento espiritual que cada uno necesita en tu palabra, Señor amado. Bendice también a aquellas personas que hoy, Señor, nos sintonizan a través de los medios de comunicación. Ahí donde se encuentran, llegas con tu palabra, bendíceles y bendice, Señor, a todos los presentes en este día. Y que tu Espíritu Santo, quien es el que conoce y escudriña nuestros corazones, nos hable conforme a nuestras necesidades. Gracias te damos y pedimos que hoy tú nos bendigas. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El tema que hemos de abordar esta tarde, hermanos, se titula: Jesús conoce la falta de felicidad que tiene el ser humano. Cuando hablamos, hermanos, del conocimiento de la falta de felicidad que el ser humano posee, ese conocimiento, hermanos, solamente lo tiene Dios. No hay nadie quien pueda conocer, hermanos, lo que hay en el interior del ser humano, sino solamente el Señor. Y por lo tanto, hermanos, todos sabemos de que el ser humano puede poseer muchas cosas en la vida que pudieran estarlo llevando, hermanos, a guardar en realidad la infelicidad que el ser humano tiene permanentemente dentro de su corazón. Hay cosas que al ser humano le evitan el darse cuenta la infelicidad que hay dentro de su corazón, porque estas cosas que el ser humano posee como que son distracciones que le impiden llegar a conocer en realidad todo lo que, y valga la redundancia, es la realidad de su vida en este preciso momento. Podemos hablar, hermano, de personas que nosotros como seres humanos podemos ver la felicidad en una persona, en una sonrisa. Podemos ver la felicidad en una persona a través de un abrazo. Podemos ver la felicidad en una persona, hermanos, en lo que habla, en un compañerismo, en salir a un paseo, salir a una vacación. Y podemos pensar de que las personas que hacen toda esta clase de cosas que le he mencionado son personas felices. Pero esa felicidad, hermanos, que hay dentro del corazón del ser humano no se reconoce a través de una sonrisa, no se reconoce a través, hermano, de
de un abrazo, de un compartir, sino que solamente Dios sabe lo que hay dentro del corazón de aquellas personas. El ser humano bien puede decir, hermano, de que vive en felicidad, pero dentro de su corazón él puede guardar cosas que le están impidiendo llegar a tener una felicidad concreta en su vida. Yo muchas veces les he hablado acerca de esto, de un testimonio que yo conocí, una experiencia pues. Yo recuerdo, hermanos, yo creo que muchos están cansados de que yo les he comentado esta historia de un payaso. Y todos, hermanos, sabemos de que la labor de un payaso es hacer sonreír a las personas. Y hacer, hermano, chistes, hacer malabares, hacer gracias, se ponen a bailar. Y el objetivo de ellos es, hermano, de que la gente se sonría. Y que la gente, hermanos, sea feliz en ese momento. Pero el problema es de que muchas veces el que quiere hacer sonreír a las personas, él únicamente está rodeado de situaciones que a él le roban su alegría, su felicidad, pero su labor es hacer feliz a otras personas. Y eso lo viví yo en una experiencia cuando estaba joven, porque en esa escuela donde yo estaba, me llevaron una excursión a un circo. Y ese día, hermanos, esperando todos los alumnos al payaso que diera la función, uno de pequeño esperaba ver a aquel payaso con grandes zapatos, hermanos, de colores, una gran nariz, todo pintado, con ropa toda andrajosa. Y esa es la realidad del payaso, verse ridículo para que la gente se ría de él. Y estuvimos esperando la función y salió el encargado del circo y dijo: el payaso no está en este momento, ya va a regresar. Pero no estaba por la razón de que al payaso se le había fallecido su madre. Y él andaba en el velorio de su madre, en el entierro de su madre. Pero él tenía una labor que desarrollar. Y esa labor que él estaba desarrollando, hermano, era la que iba a cambiar el ambiente, hermanos, en aquellos jovencitos, aquellos niños, porque estábamos niños en ese tiempo. Y eso es lo que iba a marcar la diferencia. Pero fíjense, el payaso, hermano, no tenía una felicidad dentro de sí mismo. Él tenía cosas que lo estaban rodeando, compromisos y responsabilidades que muchas veces en muchos minutos de su vida le estaban impidiendo llegar a comprender la realidad de la infelicidad que él tenía dentro de sí mismo. Y esa era la situación que quería contarles, porque cuando él llegó y empezó a hacer sus payasadas, hermano, y empezó a hacer sus chistes y empezó a hacer todo lo que tenía que hacer, y éramos, hermanos, felices en ese momento, sonreíamos. Pero si usted se da cuenta, la realidad de la vida que él tenía era una vida de lástima, era una vida de tristeza, era una vida, hermanos, de llorar internamente, era una vida de dolor en su corazón. Era una vida, hermanos, que lo estaba marcando, pero su misma responsabilidad le exigía a él, hermano, hacer sonreír a otros, cuando dentro de él mismo había un llanto amargo. Y eso era lo mismo que, hermano, estaba sucediendo con estos publicanos. Porque dice la Biblia de que el versículo que leí, verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. La Biblia dice de que Jesús lo vio. Jesús puso su mirada en aquel personaje, porque Jesús escudriñó el corazón de él. Dios mismo conoce, hermano, lo que hay dentro de nuestros corazones. Porque el Señor no fue donde los escribas, porque el Señor no fue donde los fariseos, porque el Señor no fue donde otras personas que confesaban una fe, que confesaban conocer a Dios, pero que Jesús llegó a conocer. Y a través de la mirada que le echó aquel hombre llamado Leví, se dio cuenta de que había una necesidad grande dentro de su corazón. Y sabe que lo más difícil era de que estos publicanos, por la labor que ellos tenían, a ellos se les impedía llegar, hermanos, a la sinagoga de aquel tiempo. Eran personas, hermanos, que los despreciaban por su misma labor. Personas de que no tenían comunión con otras personas. Los escribas eran personajes que estudiaban, hermano, intensamente las escrituras. Y los fariseos eran los representantes de la religión judaica.
Entonces ellos lo que hacían, hermano, de no mezclarse. Los fariseos eran personas que les llamaban los separados, porque no querían contaminarse con otras personas. Entonces el ambiente que estos personajes, estos hombres publicanos o los cobradores de impuestos vivían, era, hermanos, una situación bien difícil. Que ellos podían relacionarse únicamente con las personas que hacían la misma labor de ellos, porque eran despreciados. Y así mismo el ser humano muchas veces desprecia a su prójimo. Muchas veces hemos visto al borracho tirado y, hermanos, decimos: hay que se quede ese bolo tirado. Le llamamos los bolos chucos, le decimos. Esos bolos solo son bulla, pero usted no sabe que esos bullistas, esos borrachos, tienen un corazón y tienen una necesidad en su vida, y que el Señor Jesús conoce el interior de ellos. Pero muchas veces nosotros hemos actuado de tal manera como los fariseos y los escribas. Pero fíjese, es ahí donde viene ahora el punto de que Jesús conoce la falta de felicidad que hay dentro del corazón del ser humano. Aquí todos tenemos, hermano, una cara de ser felices. Algunos sonreímos dentro de la mascarilla que tenemos. Algunos, hermanos, estamos pensando, hermano, de que qué vamos a hacer después del servicio. Pero esas son cosas que a usted lo están llevando, que lo están rodeando, que le están impidiendo el poder darse cuenta de la realidad de la vida que usted tiene en este momento. Estos publicanos, cobradores de impuestos, no les faltaba nada. Ellos tenían dinero. Eran hombres ricos. Eran gente que le robaba a su prójimo. Eran los que cobraban los impuestos aduanales. Entonces ellos lo que hacían de que cobraban grandes cifras de dinero para aprovecharse de la gente. Y el que no paga la aduana, hermano, no puede llegar a la otra frontera. Entonces esa era la labor de ellos. Entonces la gente sabía de que en ellos había, hermanos, robo, de que habían cosas incorrectas, y por eso los despreciaban. Pero fíjese, el punto era ese, de que a pesar de tener riquezas, a pesar de tener compañeros adinerados, a pesar, hermano, de que tenían cosas que los hacían felices, en verdad en el corazón de ellos eran infelices. Porque por sus propias riquezas eran despreciados. Riquezas de aprovechamiento, eran ladrones, eran lo más vil tal vez de aquel tiempo, despreciados por la humanidad. Pero en el corazón de ellos Jesús puso su mirada en Leví y le dijo: ven y sígueme. Y dice la Biblia de que Leví le siguió. Ahora, fíjese, hermano, muchas veces, como le dije al principio, el ser humano piensa de que la felicidad está en lo que posee, la felicidad está en las vacaciones, que la felicidad está en tomarse una cerveza, que la felicidad está en ser dueño de una compañía, que la felicidad está en tener los mejores hijos, hermano, estudiados. La felicidad no mora en eso. La felicidad no radica en eso. La felicidad no radica, hermanos, en qué tengo para darle al prójimo. La felicidad radica en tener a Cristo dentro de nuestro interior, aleluya. Porque dice la Biblia de que en Cristo, hermanos, bendice, hermanos, y atiende al humilde, aleluya. Yo me recuerdo cuando despreciaban, hermanos, aquellas personas que, bueno, la Biblia habla de hombres que tenían aquella enfermedad de llagas en su cuerpo. La Biblia enseña de que estos hombres eran despreciados aún, hermano, por la misma sociedad, que creaban lugares, hermano, cuevas donde si les declaraban que tenían la enfermedad, los refugiaban allí y los separaban de la sociedad, porque era una enfermedad que los iba a contagiar a los demás seres humanos. Entonces fíjese, estos eran hombres que sufrían en su interior, que tenían, hermano, un corazón sediento. A pesar de que tal vez fueran ricos o fueran pobres, media vez les declaraban que tenían la enfermedad, los refugiaban en esas cuevas. Y el estar en esas cuevas lo que significaba era de que ahí iban a morir ellos con la enfermedad. No era de que hubiera alguien que les iba, hermanos, a estar atendiéndolos con medicamentos, con medicina, que les iban a llevar comida, que les iban a llevar algo. No, porque era imposible y prohibido el tener contacto con ellos. Entonces, pero si vamos a lo profundo del corazón, que solo el Señor conoce,
en ellos había una infelicidad. Y esa infelicidad es la que el ser humano no conoce del ser humano. Amén, hermanos. Vemos a la mujer samaritana, que cuando llega el Señor al pozo donde ella recogía el agua, dice la Biblia de que vio a aquella mujer y empezó a platicar con ella. Aquella mujer aparentaba, hermanos, tener felicidad en su vida. Pero el Señor, que es tan grande y que conoce los corazones de las personas, se dio cuenta de la infelicidad que había dentro del corazón de esta mujer. Por eso le dije, el ser humano piensa de que la sonrisa que se le mira a todos ustedes son felices, pero esa sonrisa muchas veces es para apaciguar la infelicidad que hay dentro de su vida. Hay personas aquí, hermano, que han sido despreciadas. Personas de que, hermanos, han perdido sus cónyuges, se han divorciado, se han separado. Algunas personas que se les ha muerto algún familiar querido en su país. Alguna persona de que, hermano, tal vez le mataron a su hijo anoche, pero aquí está pensando de que en el Señor está la respuesta. Y sí, gloria a Dios, ha llegado al mejor de los lugares. Pero fíjese, todos podemos venir, hermano, mostrando de que somos felices y de que no tenemos necesidad de nada. Pero dentro de nuestro corazón hay un vacío. Y ese vacío solamente la mirada del Señor lo puede llenar, aleluya. Porque cuando el Señor le dijo a Leví, mira, ven, sígueme, la Biblia dice de que Leví se levantó porque la sociedad lo despreciaba. Nunca había encontrado a alguien diferente a él que lo llamara, que lo atendiera, que le dijera, ven, quiero hablar contigo. Pero Jesús, aleluya, puso su mirada, dice la Biblia, en Leví, y Leví, contento, siguió al maestro. Y eso es lo más lindo, de que a pesar de que, hermano, el Señor, oigan, Dios mismo, que la gente que anunciaba tal vez al mismo Dios, que decía tener una fe, los había despreciado a ellos. Ahora Jesús pone su mirada en un cobrador de impuestos, pone su mirada en un ladrón. Tal vez a usted lo están despreciando por ser ladrón, o lo están despreciando porque es un borracho, o lo están despreciando porque es un mentiroso, o lo están despreciando porque es un haragán tal vez. Y el ser humano se siente mal. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano cuando es despreciado? Dañan su corazón. Daña su corazón. Hay hijos que han sido dañados por sus padres, que los han corrido de la casa, hermanos, por cualquier cosa. Y hay un daño en el corazón de ellos. Y piensan de que, hermanos, las cosas se arreglarán con el tiempo. No, las cosas no se arreglan con el tiempo. Las cosas las arregla únicamente el Señor, aleluya. Porque si el hombre no viene a los pies de Cristo, jamás podrá encontrar la felicidad. Aquí, hermanos, y yo lo siento, y aquí hay personas que tienen rencores contra sus padres desde su misma niñez. Hay personas y no han sacado lo que sienten, y no han expresado lo que sienten, pero dicen ser felices. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero fíjese, entonces la Biblia dice, después dice, de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. O sea, de que cuando el Señor pone su mirada en Leví, Leví estaba desarrollando su trabajo. Yo imagino que tal vez tenía, hermanos, en su escritorio, si había escritorio de tiempo, en lugar de trabajo, aquellas grandes pajas tal vez de dinero, esperando que llegaran más clientes. Y le dijo, ven, le dijo, y sígueme. Y aquel hombre, hermano, sorprendido de que alguien que no era un publicano, porque él solamente se relacionaba con publicanos, eran los únicos que lo recibían. Entre ellos mismos hacían sus banquetes, hacían sus fiestas, porque la demás gente a ellos los despreciaba. Pero fíjese, entonces dice la Biblia que dejándolo todo, dice, y dejando todo, se levantó y le siguió. Y dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahí no habían fariseos, ahí no habían escribas,
ahí no había nadie más. Ahí solamente había de la misma calaña de él. ¿Por qué? Porque, hermanos, era imposible, nadie quería juntarse con ellos. Había de la misma gente con la que él compartía en ese lugar. O sea, de que él feliz, hermano, de que alguien de la sociedad diferente a él lo llamara y le diera un tiempo y le dijera, ven, para él era una gran sorpresa. Y eso es lo que sorprende al ser humano en el mundo que vivimos. Cuando vemos al borracho, hermano, que ha sido transformado por el Señor, y digo, pero ¿y qué pasó? ¿Y quién cambió este bolo? Pues fue el poder de Dios que lo cambió, aleluya. Y vemos que el que era ladrón, hermano, ya no es ladrón. ¿Y quién cambió este ladrón? Pues fue el poder divino de Dios, aleluya, que puso su mirada en el ladrón, no por ser ladrón, sino puso su mirada porque él sabía de que dentro de su corazón había una necesidad que ni robar, que ni las riquezas, que ni la droga, que ni el alcohol podían cambiarlo. Y por eso mismo Jesús dice de que él ha venido vino a buscar, lo que se había perdido. Entonces lo perdido, lo descarriado es lo que Jesús anda buscando. Una vez me dijo, una persona me dijo, mira, me dijo, yo soy tan pecador que yo no creo que tenga perdón de Dios. Me dijo, yo he hecho esto, y me empezó, hermano, a contar todo lo que él hacía. Él es católico. Y no estoy criticando con eso a los católicos, solo estoy diciendo lo que él era. Y me dijo, y he tratado la manera de buscar y de hacer esto y lo otro. Me dijo, pero nada me hace feliz. Y me he arrepentido de lo que he hecho. Me dijo, pero y nada me hace feliz. Es cierto, es que mientras el hombre no le entregue su corazón al Señor y el Señor no ponga su mirada en él, es que no es el hombre el que se va a acercar a Dios. Porque muchas veces pensamos de que es el hombre que se acerca a Dios, pero no es el hombre, es Dios quien pone su mirada en el hombre. Mientras Dios no ponga su mirada en el hombre pecador, en el hombre infeliz, el hombre nunca cambiará su manera de ser. Nunca. Nosotros estamos imposibilitados de querer buscar a Dios. Nuestros pensamientos son de continuo solamente al mal. El hombre no quiere buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque al hombre le gusta la clase de vida que vive en el pecado. El borracho no quiere dejar la cerveza. Y eso era, yo lo viví, yo le decía a mis amigos con los que andaba en la pachanga, decía, vamos hombre, vamos a la iglesia, los invitaba y me decían, no, tanto me ha costado, me decían, aprender a tomar y vos querés que de la noche a la mañana deje este vicio. Imagínense el hombre, pues la condición misma del hombre, a él le gusta estar hundido en el pecado. El que anda fornicando, hermanos, por más que usted le diga lo que quiera decir, él no quiere dejar la fornicación. El único que puede cambiar la vida del ser humano es Dios mismo. Si Dios no le pone el arrepentimiento en su corazón y no lo confronta con su palabra y su espíritu no lo convence de pecado, el hombre morirá en su mismo pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? De que el Señor puso su mirada en Leví. Dios ha puesto su mirada en usted y por eso está tratando Dios con usted. Amén, hermanos. Yo les digo, yo, hermano, de mi propia cuenta, antes de conocer al Señor, yo no quería saber nada del evangelio. Yo le huía al evangelio. Para mí la ventana de mi apartamento era una gran bendición porque vivía a la orilla de la calle. Entraba por la sala, me invitaban a la celda y me metía al cuarto supuestamente a cambiarme y regresaba a la celda, pero por mi mismo cuarto me salía por la ventana. Yo le huía al evangelio. Yo no quería saber nada del evangelio. Yo le quería andar en discotecas, andar con los amigos, andar haciendo desorden. Eso era lo que yo deseaba andar haciendo. Y lo mismo que a usted le pasaba. Este Leví no tenía pensamiento de ser un día conocedor de Dios. Si la sociedad que supuestamente eran los religiosos le impedían su acercamiento a ellos, ¿cómo iba a llegar a conocer a Dios de esa manera? Ayer únicamente, mire, era un milagro divino de Dios nada más que podía pasar. Porque esa era una intervención divina nada más. Y el mismo Jesús pone su mirada en Leví. Y pero usted se da cuenta ahora, hermanos, grandes guerrilleros, grandes asesinos, grandes hombres, hermanos, malvados que eran antes, grandes ministros del evangelio. ¿Pero por qué? Porque Dios puso su mirada en los malos, en los descarriados, en lo que la sociedad despreciaba.
han salido asesinos de las cárceles donde Dios los ha transformado y ahora son grandes ministros del Evangelio de Cristo. ¿Pero por qué? Porque Dios ha puesto su mirada en esas vidas. El otro día escuchaba yo a un predicador que él contaba su testimonio y dice de que él mismo había matado a muchas personas y lo habían metido preso por lo mismo. Dice que a la cárcel, y oiga bien esto, a la cárcel llegó una vez un predicador. Pero él estaba poseído mismo por Satanás, hermano, porque para ser asesino, una persona así, Satanás que habita en el corazón de ellos. Y dice de que él solamente deseaba que el predicador entrara a su celda para quitarle la vida. Y dice que él tenía cómo matarlo. Dice que el predicador era un pastor que llegaba a habitar la cárcel. Dice que llegó el pastor un día y le hablaba por de fuera y por afuera, y un día le permitieron entrar a hablar con él a su celda. Eso fue para todo, para que lo matara. Dice que mató a ese predicador que llegó a la cárcel. Y después dice que hicieron un como estilo culto dentro de la prisión y lo invitaron a que él fuera. Y dice que lo primero que quería era ir a matar nuevamente al otro predicador que estaba ahí. Porque él había vivido una vida, hermanos, de desprecio de su niñez y de toda su vida. Él dice, nunca había conocido la palabra amor para él. Y él estaba tan marcado. Y dice de que antes de que él llegara al púlpito que habían hecho donde iba a predicar, dice que llegó una anciana y dijo, esta anciana también la voy a matar. Dice que la anciana donde lo vio caminar, que le dijo, bienvenido hijo, te amo, dice que le dijo. Dice que solamente oyó que le dijeran, te amo. Eso estremeció su corazón. Y fue donde Dios obró en la vida de él. Porque al fin alguien desconocido le había dicho que le amaba. Y así pueden haber personas acá que nunca les han expresado un amor, que nunca les ha dicho nadie que los quiere, que los ama. Y eso era lo que le pasaba a Leví. Leví había sido despreciado. Aún, como le dije, hasta los religiosos lo despreciaban. ¿Cómo iba a tener, hermanos, un acercamiento? ¿O cómo iba a cambiar si no le hablaban del temor a Dios? Pero dice la Biblia de que llegó Jesús, pone su mirada, lo llama, y aquel hombre al llamarlo se alegró su corazón, se entremeció su corazón, hizo hasta una gran fiesta en su casa, un gran alimento que preparó para él y sus compañeros, dice la Biblia. Y miren lo que pasa. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Oiga bien, ellos no habían visto la necesidad que había en el corazón de esta persona. Y por eso le dije, el ser humano no puede conocer lo profundo del corazón del ser humano. Nosotros no podemos. Y aunque la ciencia, hermanos, traiga medicina, y aunque la ciencia traiga maquinarias, y aunque la ciencia traiga al mejor doctor del mundo, el hombre no puede conocer lo que hay dentro del corazón del hombre. Pero si hay alguien que no tiene ni maquinaria, que no tiene ciencia, que no tiene tecnología, pero es el autor y consumador de la vida, aleluya, que conoce cada parte de nuestro cuerpo, que sabe, hermano, lo que hay en nuestros pensamientos en este momento, que sabe lo que vamos a hacer después de este culto, que sabe por qué usted ha llegado este día. Él conoce todo de nuestra vida. Pero fíjese, Él sí sabe si usted tiene felicidad o si usted es una persona infeliz. Hay personas de su misma infelicidad lloran en las noches, lloran a gritos, desesperadas, que ya no hayan la hora que sea el día, porque la noche les es tremendo problema. Su misma infelicidad que ellos viven los lleva hasta la propia muerte. Hay personas que no duermen por su misma infelicidad. Hay personas que pasan encerradas en su habitación sin abrir la puerta. Quieren tener todo en oscuras porque no quieren darse cuenta de la realidad de la vida. Lo que ellos quieren es morirse. Hermanos, la Biblia nos enseña de que hay alguien que sí conoce nuestro corazón y que quiere darnos una oportunidad,
que salgamos de ese hoyo, hermano, de muerte en el cual el ser humano ha caído. Quiere darnos una esperanza. Usted que piensa de que nadie le puede perdonar sus pecados, hay un Dios que le quiere perdonar, aleluya. Y ese Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa persona que le dije que me hablaba, me decía, me contó todo. Me dijo esto hecho y no soy feliz. Y yo creo que para mí no hay perdón. Y lo llevé a las porciones, le mandaba textos bíblicos. Le llevé al libro de Isaías, donde Isaías dice que si nuestros pecados son, hermanos, tan sucios, o hasta un color, mire, y menciona Isaías del color, hasta un color pero que penetrante, admirable, hermano, un color que resplandezca. Hermanos, Dios los puede volver como la blanca nieve, dice la Biblia. O sea, de que no importa lo sucio que sea nuestro pecado, lo malo que sea nuestro pecado, la suciedad que tengamos dentro del corazón, Dios puede limpiar nuestros pecados, aleluya. Y al final, hermano, para no cansarlo, ya nomás me sigue escribiendo. Pero fíjese, hay muchas personas que viven así, ahogándose en la misma muerte ya, que lo único que quieren es que un carro los atropelle y que se acabe su vida. Pero fíjese, había una oportunidad para estos publicanos. Y dice la Biblia que estos personajes los criticaban, pero ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y le dice el verso 31, y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Jesús conoció, hermano, lo que había en los pensamientos de ellos. Les dice, miren, con estas palabras tal vez no se lo dijo, pero le dijo, los que no tienen necesidad, pues no buscan al médico, pero el que tiene necesidad, aquí está el médico. Todo lo que le dijo, ustedes no necesitan nada, porque ustedes se sienten limpios. Ustedes sienten de que son hombres, grandes hombres de Dios, religiosos, pero en realidad estaban demostrando que no habían conocido a Dios. Pero el sediento y el necesitado, hermanos, Dios estaba con ellos. Si usted ha venido necesitado hoy, Dios quiere llenar su corazón. Yo le digo una cosa, yo padecía de algo cuando yo estaba soltero, estaba joven. Y yo creo que fue la misma situación que yo viví cuando estaba pequeño, que mi padre murió yo estaba bien joven, niño. Y esa misma soledad como que empezó a implicar. A mí me daban, hermanos, depresiones, estar solo, yo sentía solo ganas de llorar. Me sentía afligido, me daba miedo que llegara la noche porque me sentía solo. Tenía mi familia, mi madre, mis hermanos. El problema fue cuando ya llegué a este país, que vivía solito yo. Empezó a llegar eso. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor llegó a mi corazón, el Señor quitó todas esas cosas. Y llenó ese vacío, hermanos, en mi corazón, que hasta el día de hoy yo soy feliz en el Señor, aleluya. Eso nunca más volvió a llegar. Pero eso es lo que le digo, Dios conoce el corazón del ser humano. Usted puede tener compañía, puede tener la esposa más bonita del mundo, los hijos más lindos del mundo, la casa más grande, pero si no hay un Cristo en su corazón, usted está perdido. Si no tiene al Señor, usted no tiene la felicidad. La felicidad no está en lo que tenemos. Los ricos lloran, los millonarios lloran, tienen todo. Quieren vacaciones, van de vacaciones. Quieren dinero, tienen dinero. Quieren un buen carro, se lo compran, pero no son felices. Pero los que tenemos a Cristo, pobres, aguantando hambre tal vez, pero tenemos felicidad en el Señor. Y eso es lo más lindo que puede existir. Tener la felicidad que el mundo no da, sino la que Cristo nos ofrece este día. Y yo le digo una cosa, el mundo se equivoca y yo estaba equivocado. Y yo con esto termino. En una ocasión nuestra familia tuvo una mala experiencia. Estaba todavía en mi país, yo no había llegado acá. Mi hermana, la mayor, se vino antes que su servidor. Y cuando ella venía de camino, ella se vino con unas amigas, que las amigas eran bien envidiosas. En el camino en México, creo, se les acabó el dinero a todas. Y mi hermana tenía a su compañero de vida acá en Estados Unidos.
Y ella le llamó. Pero el trato que habían hecho, que si una se quedaba sin dinero, se quedaban todas sin dinero. Pero si alguna le mandaban, todas iban a compartir. El problema fue de que a mi hermana le mandó el papá de su hija, le mandó dinero. Y le pagó un coyote para que la trajera para acá. Entonces, ella pidió la ayuda para las horas, pero no podía el otro mandarle a todas, sino que solo le mandó a su mujer, pues. Pero la envidia de estas mujeres llamaron para Guatemala estando en México ellas. Yo soy de Guatemala, los que no lo sabían. Y llamaron a mi mamá y le dijeron: mire, su hija murió ahogada. Aquí la tienen en no sé qué estado de México y quieren que alguien venga a reconocer el cadáver. Mire, hermano, fue un solo desastre, una tristeza grande para mi madre. Pero lo que quiero llegar a decirles es esto, de que llegó a nosotros una desesperación, porque es un ser querido que ni sabemos ni dónde está, pero que ha muerto. Y mi mamá nunca había sido cristiana, ni ha sido cristiana. Y la familia de mi mamá practica la brujería. Y yo me recuerdo que mi mamá me dijo: acompáñame. Y yo me fui con ella. Tenía unos 7, 8 años tal vez. No, y el miento más, porque ya mi papá ya había fallecido. Tenía como 9, 10 años. Y me recuerdo que me llevó donde una señora y me dijo: quédate acá. Pero por alguna razón me metí con ella, que esa era una de las tiradoras de cartas donde había llevado a mi mamá. Pero íbamos con una desesperación. Y mire, hermano, el diablo es mentiroso. Le tiraron las cartas a mi mamá y le dijo: tal cosa, su hija no está muerta, está viva, le dijo. Vaya, mi mamá. Le digo: mire, le digo una cosa, llegó una paz a nosotros. Es que es increíble, porque el diablo es engañoso. O sea, uno con la gran angustia que le diga a aquella mujer, como esa es la creencia, pues. La creencia, eso es lo que hacía, la creencia de los brujos, de que lo que decía el brujo, eso es cierto. Y como un inconverso, sin Cristo y sin esperanza, uno cree todo lo que el brujo dice. Le digo: yo me siento tan tranquilo, fíjate, le digo. Y siendo un niño, hermano. Pero ¿ves? Ya me estaban inculcando la brujería. Y mi hermana no estaba muerta. Mi hermana estaba más vivita porque había llegado con el marido. Las otras por la misma envidia. Pero lo que quiero llegarles a decir es esto: de que el mundo, hermanos, todas estas clases de situaciones que el mundo dice: te voy a traer paz, y uno lo cree porque es el mundo. Y es cierto, ¿verdad? Y la paz sí, pero el problema es de que la paz del mundo es pasajera. Cuando usted tiene dificultades económicas, hermano, y que alguien le dice: mira, aquí te voy a dar le dice el jefe: te voy a dar tu cheque extra. Ay, usted se le quitó aquella aflicción que tenía. Pero al siguiente mes vuelve a caer en lo mismo. La paz que el mundo da es una paz temporal, pero la que Cristo ofrece es permanente. Y esa es la gran diferencia. Que este hombre y estos hombres que practicaban esa labor eran despreciados. Tal vez tenían paz entre ellos mismos, pero en su corazón había algo que les impedía, oiga bien, el ser felices. El brujo nos dijo: está viva. Pero el espacio, el vacío dentro del corazón nuestro siempre estaba ahí. Y únicamente lo pudo llenar Cristo Jesús. La soledad se acabó, la tristeza se acabó, y aunque hayan problemas, nuestra confianza está puesta en el Señor. Y esa es la diferencia más grande. Y esto le dijeron: ¿por qué comen con publicanos, con pecadores? ¿Por qué comen con ellos? Si el Señor le dijo: yo he venido por los que están enfermos. Yo no he venido por ustedes, con esas palabras te los he expresado. Yo no he venido por ustedes que se creen orgullosos, que son los grandes hombres de Dios y no son nada, están en la calle. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nos sentimos, hermano, de que somos la bomba atómica de la iglesia. Y cuando nos miramos, nos comparamos espiritualmente, cuando la palabra nos habla, nos hace sentir que estamos en la calle, que estamos vacíos. Pero hay personas que sí necesitan la intervención divina de Dios. Y si usted es una de esas personas que la sociedad la ha despreciado, que no hay paz en su corazón, ceda, doblegue su orgullo y permítale a Dios que Él llegue a su corazón y usted sea una persona feliz. Amén, hermanos. No hay otra felicidad.
Ni aunque al salir de aquí usted vaya y se compre toda la licorería entera, usted no va a ser feliz. La felicidad únicamente está en las manos de Jesús. Y si hoy le abrimos el espacio en nuestro corazón, Él quiere morar dentro de nosotros. Y mire, compartió con ellos, comió con ellos. Pero ¿sabe por qué? Porque Él les demostró un verdadero amor a estas personas. El amor de Cristo no se compara ni a los maridos que había tenido la mujer samaritana. Ella no había sido feliz. Había siempre un vacío en su corazón. Y al final ella misma va a dar testimonio y dice: he encontrado a un hombre que sabe todo de mí. Y ese hombre era Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy, a través de esta palabra, el Señor quiere llenar el vacío que hay en su corazón. No lo busque en otro lado. Ni la santería, ni la brujería, ni la idolatría puede llenar el vacío que hay en su vida. Pero sí, el Hijo de Dios, si usted le abre su corazón esta tarde. Cierre sus ojos en este momento. Y solo piense por un momento que el único que lo puede